Bienvenido al programa de Peter de Radio. Estamos aquí, que seguimos con Carvelo, que seguimos con nuestros repaso a juegos indies, con todo este ambiente retro que hay, con todo este mundo de muy noventero, todos estos juegos. Sí, son noventerillos, sí. Incluso alguno ochentero también, ¿eh? Hay alguno ahí que tira todavía de gráficos más... Y vamos a hablar del Dead Cells, de Motion Twins, de la empresa Motion Twins. Es un juego, es una mezcla de juegos. Es un roguelike. Roguelike es el tipo de juego que normalmente son procedurales, es decir, que no hay un camino predeterminado. O sea, tú el nivel, cada vez que empiezas, un algoritmo lo desarrolla, que pues no sea siempre ir de frente, subir, avanzar, ir a subir otra vez, ir a la izquierda, o sea, te lo va a variar el mapa siempre. Y luego después eso lo mezcla también con un toque de Metroidvania, es decir, que tienes que encontrar determinados poderes para que determinados caminos se desbloqueen y puedas avanzar en el juego. Pero luego después, aparte, bueno, tiene un estilo gráfico de 2D, así en plan muy, muy clásico, como dices tú. Pero la gracia de este juego es, lo comentábamos también en el Celeste, de aprender por repetición. En este es obsesivo lo de aprender por repetición. O sea, vas a morir, o sea, es imposible que te acabes el juego sin morir. Porque cuando empiezas el juego, la vida es muy pequeñita, solamente tienes un frasco o una recuperación de vida. Y solamente matando enemigos y coleccionando células de los enemigos, las células muertas, pues es el nombre de Cell, y llevándoselas a un boss, a un NPC que hay entre fases, mejoras el personaje y esas mejoras son permanentes, con lo cual cuando mueres y vuelves al principio, tienes esas mejoras que hacen que sea más fácil avanzar, y a lo mejor si llegaste hasta el primer boss, pues la segunda vez, como ya vas a tener mejoras, igual ya lo pasas. O tienes que jugar 5 o 6 veces hasta coleccionar, hasta aprender los patrones del boss, coleccionar células. Es un poco complicado, es confuso muchas veces explicarlo, pero es muy fácil de entenderlo jugándolo. Es un juego muy interesante por esa mezcla de dos géneros, que es el roguelike y el Metroidvania. Me parece, o sea, que es una mezcla entre el Batman de Nintendo. Sí. Y el, ¿cómo se llama? El que te mueres tantas veces. Sí, un poco también Dark Souls. Tiene un poco ¿no? de mezcla de Dark Souls, pero sobre todo en el tema de la muerte. Pero no, aquí por ejemplo, en el Dark Souls mueres y tienes esa oportunidad de conseguir las almas que has perdido. O sea, en plan de como recuperar un poquitín. Que eso, por ejemplo, hay otro juego que sí se ve este tipo de mecánica. Aquí no. Aquí la muerte es muerte, mueres y tienes que volver a empezar desde el principio. No hay un punto de reseteo. Si estás en el nivel 5, hay pocos niveles, deben ser como 8, pero son complicados de pasar. Si estás en el nivel 5 y mueres, vuelves al 1. Y tienes que volver a pasarte los otros 4. Y encima que cada vez el mapa es distinto. Exacto, con lo cual es difícil porque ya no tienes memorizado el mapa. No puedes memorizar el recorrido para llegar otra vez. Tienes que volver a ir poco a poco descubriéndolo. Pero luego después juega también con el factor tiempo. Porque este juego, cuando empiezas a jugar, empieza a correr el reloj. Y hay puertas que se desbloquean con tiempo. Entonces muchas veces a lo mejor ir despacio, matando a los enemigos, que no te hagan mucho daño, igual no llegues a tiempo de que esas puertas se desbloqueen y no puedas conseguir las mejoras que hay detrás de esas puertas para mejorar tus armas y mejorar el personaje. Entonces si juegas rápido, igual accedes primero a esas mejoras. Entonces tiene ese factor de por ejemplo, pensar, dice, venga, voy a jugar una partida rápida para mejorar al personaje, que me maten, volver a empezar y hacer una lenta para llegar un poquitín más lejos, ya conseguir ciertos poderes que me desbloqueen caminos. O sea, tienes que hacer también, tiene un toque estratégico. Casi todos estos juegos de indies suelen tener siempre un toque estratégico porque están muy bien pesadas las mecánicas. Bueno, una de las cosas que tienen casi todos estos juegos es el tema de la jugabilidad, porque ya que no se la juegan por los gráficos, el tema de la jugabilidad tiene que ser impecable. Está muy trabajada. Lo llaman roguelite. Sí, roguelike. Roguelite, bueno, claro, mejor. Sí, roguelite, suena mejor. Roguelike, sí. Y sí, tiene un aire eso, a Prince of Persia, Castlevania, Metroid, pero eso a la vez un aire nuevo. Y eso de que te cambian los niveles, claro. Sí, eso es una locura. Eso se está dando en muchos juegos de ese tipo de misiones, o sea, aventuras procedurales, donde cambia el mapa cada vez que empiezas el juego, porque al fin y al cabo lo hace siempre diferente, no, por ejemplo, en Dark Souls no pasa, te aprendes el tal y luego de hecho, el Dark Souls, claro, tú en un momento en que aprendes las trampas y aprendes las mecánicas, ya lo tienes superado. Aquí no, como te cambia... Aquí como te cambian es... A ver, luego después es más fácil porque, claro, el primer nivel hay ciertos enemigos que son difíciles al principio, pero luego después, cuando tienes más
más vida, más fáciles de recuperarte. Luego también desbloqueas, por ejemplo, que cuando empiezas, que una cosa importante de este juego, cuando empiezas te da lección, tú vas con una espada y te da lección de coger un arma secundaria, que es o un arco o un escudo. Sí. Y con eso ya abre ya dos vertientes diferentes, que es una más agresiva, que es con el escudo, o una más defensiva, que es con... O sea, una más agresiva, que es con el arco, o una más defensiva con el escudo. Pero luego después hay otros dos subtipos de arma, que son granadas, cepos, como una especie como de trampa que lanza cosas. O sea, tiene como... No tiene builds como en el Dark Souls, de cazador, guerrero, mago, pero sí tiene como una mejora del personaje muy, muy profunda y muy trabajada, y dependiendo de ese desarrollo inicial, pues juegas de una manera u otra. Yo, por ejemplo, me gusta mucho las que abusas bastante de las trampas, de ralentizar a los enemigos, tirarles cosas, luego pegarles y tal. Hay gente que le gusta más defensiva, con el escudo, bloqueo, parry, atacas. Es más lenta, pero bueno, también es más fácil sobrevivir porque tienes esa protección. Entonces tienes que saber jugar y saber combinar cuál es la que más se adapta a tu estilo. Entonces está muy bien por eso. Una de las cosas que he leído por ahí, que es que hay pocas posibilidades de que saquen una secuela de este juego. Que era más probable que vayan sacando más contenido en vez de secuelas. Sí, puede ser, a lo mejor que saquen más niveles y demás, sí, puede ser. No sé, ya te digo que la verdad que no conozco a los chicos que hicieron el DC, a Modion Twin, no conozco más trabajo de ellos. Y la verdad que sí que salió, y cuando salió... francés, por cierto. Sí, cuando salió, la verdad que tuvo mucho boom en la comunidad por internet. Es un típico juego de viejones como nosotros. Sí, está dirigido a ese target. Tuvo mucho boom por internet, te digo. Casi todas las páginas que sigo hablaban de él y demás. Y como el Celeste, este ya lo tengo desde hace tiempo, lo compré en Signature Edition, la edición coleccionista, que viene con un manual de instrucciones, un manual... como nos gustaba de antaño. Sí, de estos. No, y aparte viene con un libro de arte también muy bonito. Nada, está muy bien la edición. Es una edición sí, la estética está chulilla, la historia, bueno, sí, lo que te cuenta y tal está y luego bien. Después también una cosa que tiene el Dark Souls también, que el propio mapa, el propio escenario te cuenta la historia. Por ejemplo, empiezas el juego como unos calabozos y te encuentras cosas de los calabozos, y entonces te va dando al chico va como pensando en plan de vaya cómo está esto, o de repente ve una estatua del rey y dice, madre mía, el rey, cómo creído se lo tenía que poner una estatua en mitad de este patio donde nos van a ejecutar. O sea, entonces más o menos está bien porque te va contando un poco la historia a través de esos detalles. Pues acabamos con el Jack Cells. Vamos a hablar de Messenger. Messenger suena... Yo es que cada vez que escucho Messenger, tío, voy a conectarme al Messenger. Es que también vaya nombre que le pusieron. Sí. Juego creado con Unity. Muchos de estos juegos están creados con Unity. Es el lenguaje que se utiliza mucho para programar, que facilita este tipo de juegos. Y este sí que tiene un aspecto buscadísimo de NES de 8 bits. Sí, tanto en el color de como... NES y de Super Nintendo, porque creo que hay pero como... más de NES, tío. Sí, es que creo que hay como dos... O sea, sé que hay como dos niveles, o como... No sé cómo... Yo no lo jugué, lo tengo para jugar, porque lo tengo descargado en el ordenador. Yo sí juego un poquito. Y sí que empiezas en mucho tipo NES, pero luego después, como a mitad del juego, como que desbloqueas otros niveles, no sé si en el pasado, en el presente o tal, como que en otra dimensión o no, desbloqueas como algo, y esos niveles son en gráficos de 16 bits, como para diferenciar. Yo creo que es como en el futuro o en el pasado, pero como que cambia. Qué guay, pues hasta ahí no llegué. Bueno, es un juego tipo Shinobi. Sí, es un homenaje de ninjas total. De hecho, hay un momento dado que cuando te dan unas garras, te dice, las inventó John Gaiden, que inventó las garras, las trepadoras, hace décadas. Y dice, no lo entiendo. Y dice, bueno, los jugadores lo entenderán. O sea, juegan ahí el metajuego. Y tiene un momento que me pareció glorioso, que es el momento del armario. Sí, no toques el armario. Y tú, claro, tú estás irándole. Que no toques, no sé qué tal. No sé si no, te suelto una chapa aquí y no te voy a dejar que me lo pases, la chapa, te voy a contar una chapa trascendental y tú sigues tocando y entonces te puedes soltar una chapa. Que no sé cuántas líneas de diálogo, o sea, eso es en plan ya que es un poco friki por parte de los propios desarrolladores que dediquen, no te exagero, pero que habrá 30, 40 líneas de diálogo diferentes cada vez que tocas el armario. O sea, tú también tocaste el armario. Hombre, claro, también toqué el armario. Es que llegas y hay una flecha y te dice, no toques el armario. Y yo, volví a tocarlo, te he dicho que no toques el armario. Dice, es mejor que no toques el armario, no estás preparado para ello. Ven más adelante, igual está desbloqueado. O sea, encima te trolea, o sea, es muy sí, bueno. Eso es algo también común de este tipo de juegos, ¿no? El humor. Sí, a ver, porque normalmente, como están hechos mucho más al fin y al cabo son fans, son fans.
son fans y encima, aunque son compañías pequeñitas, entonces claro, son más amigos. Es cuando trabajas en una gran empresa, que sois 800, 1000 personas, por ejemplo, nunca vas a tener con todo el mundo esa libertad y ese colegio que puedes tener en empresas de 4 y 5 personas, donde a lo mejor las ideas son más puras y más propias, porque todo el mundo, o sea, nacen de la unión de todos, más que a lo mejor de uno que marque las pautas y los otros que sigan. Entonces aquí yo creo que eso crea ese entorno para que salgan las ideas. Una de las cosas que me gustó es que cuando está debajo del agua, que cambia el tono de la música, por ejemplo, tiene esos detalles. Sí, bueno, sí, en plan como que se escucha con... diferente, o cuando sales de la pantalla y vuelves un poco más tarde, enseguida se respawnea a los monstruos. Sí. Y tiene lo de eso de que tú saltas, atacas y vuelves a saltar, ¿no? O sea, es como que el doble combo y a veces es un poco complicado, tienes que jugar con eso. Sí, o sea, cada juego de esos tiene unas mecánicas y tienes que aprender esas mecánicas para ir pasando las pantallas, ¿no? Es curioso porque siendo todos juegos de plataformas son todos bastante distintos entre sí. Sí. Las mecánicas. Sí, este sobre todo está más enfocado a la acción. O sea, más y encima, a ver, por ejemplo, aquí los niveles siempre son iguales, no creo que, o sea, no hay diferencia de niveles. No, pero también tiene esos puzzles, o tienes que pensar de esa manera. Tiene todos estos son juegos que quedan un poquito en la cabeza. No sé, yo estoy acostumbrado a los juegos de ahora que lo único que tienes que hacer es disparar. Son muy fáciles, no tienes que pensar. Más arcade. Aquí sí, igual a lo mejor es un juego que, siendo arcade, tiene un componente un poco más de... Y después aire ochentero, vamos, o sea, ya os digo, el típico John Gaiden y todos estos, vamos, son ese tipo de juegos. Los 80 los ninjas eran lo más. Para los jóvenes que jugábamos a la NES o jugábamos a ese tipo de juegos, este juego les va a gustar. Sí. Vamos a hablar de otro, Iconoclast. Sí, otro tipo Metroid, ese lo tengo pendiente, me tiene que llegar. Yo lo juego. Salió hace poco ese porque lo había para descargar y estuve a punto de descargarlo, pero vi que anunciaron en febrero anunciaron en Limited Run que sacaban una edición y estuve a punto de comprar la edición coleccionista, pero era un poco cara y lo único que venía era que venía imitando un juego de Super Nintendo. Venía la caja. Ah, qué chulo. La caja imitaba un juego de Super Nintendo. El target. Con sus instrucciones y tal, y al final cogí la versión normal porque la diferencia de precio era muy grande con gastos de envío, pero la edición coleccionista sí, igual me arrepiento, pero era muy chula, era muy chula. Bueno, obviamente este juego tiene el aspecto del típico juego de Super Nintendo, pixelado, de colores muy vivos, y esa jugabilidad que tenían esos juegos de Super Nintendo. Está hecho por un sueco, Joaquín Konjak, y publicado por Bifrost Entertainment. Sí, aquí son los juegos, no sé, los juegos retros lo que es Japón o Estados Unidos, que son la cuna siempre del videojuego, no aparecen en esta, siempre son o no nos llegan, pero son franceses, que si suecos. O sea, en plan está el juego. La música está muy chula de este juego también. Sí. También ese tono de Super Nintendo. A mí me dijeron que sobre todo la historia es lo mejor de este juego. Porque tiene una historia muy adulta. O sea, es en plan, me dijeron que tiene una historia y unos personajes que dicen que a veces es un poco denso el juego porque hay muchos personajes, muchas líneas de diálogo. Pero que el tema de la historia me dijeron que me iba a impactar bastante. Con gente con la que hablé y que me recomendó el juego y que me dijese que me lo comprase, pero que no me informase más de que viese un poco pues alguna mecánica, un poco los gráficos, y dice, si te gustan los gráficos, ves que más o menos tiene mecánicas de Metroidvania que a mí me gustan, dice, no te intereses nada de la historia porque la historia es muy buena. Dice que a veces es un poco confusa, pero es buenísima. O sea, me han vendido el juego bastante. Yo jugué un trozo, no lo jugué entero, y la verdad es que es un juego que te engancha, tú te pones a jugar y enseguida coges las mecánicas, coges tal, y después de hecho empiezas al revés, empiezas yendo hacia la izquierda, después tienes que volver, pasan una serie de acontecimientos y te dan la llave inglesa, que es una de las cosas principales de este juego de puzzles, con la llave inglesa. Es un juego más de puzzles que de acción, me dijeron. O sea, que tiene acción. Lo mezcla bastante bien. O sea, que muchas veces los bosses, para matarlos, no hace falta ser muy bueno, a lo mejor con habilidad con el mando, sino ser rápido y pensar rápido y cómo resolver el puzzle del boss. Tiene un aire a Mario 2, al Super Mario Bros. 2. Y encima es eso, está muy bien la curva de dificultad, porque cuando empiezas por la izquierda, primero empiezas a ver cómo te mueves, después el salto, después cómo tienes el disparo, la pistola, ¿no? Y después ya te llega, una vez pasado eso, te llega la llave inglesa, que es realmente uno de los jugos del juego, y te faltan más mecánicas todavía, pero te lo va enseñando poco a poco, no te lo da todo así, toma, no. Esa curva en la cual vas aprendiendo y vas entendiendo, pues abro aquí, se abre aquella puerta, no sé qué y tal.
Todo eso está muy bien pensado. Eso, que los que tengan una curva de dificultad o que tengan un tutorial encubierto, eso está muy bien también. Y después la protagonista es una chica de 17 años y que va por ahí pegando tiros y tal, y la jugabilidad, la verdad es que es un juego muy interesante y a tener en cuenta. Y a mí me llamó la atención por eso, porque hacía tiempo que no jugaba. Sí, yo a mí sobre todo los gráficos me han mucho la atención, y luego después ya cuando me vendieron la historia y me dijeron tienes que comprar porque la historia es buena, porque por ejemplo otro que vamos a hablar también próximamente tiene una historia un poco flojita, pero gráficamente es preciosa. Pero es que en estos juegos realmente, a ver, la historia está bien que esté. Es importante. Está bien, pero tú realmente cuando coges el juego, la historia, yo qué sé, el Ori, por ejemplo, la historia, bueno, sí está muy bien la historia, pero es secundaria, lo que importa es la jugabilidad y tal. Lo otro es como un plus. Pero claro, depende, o sea, si tú tienes que, por ejemplo, si sacas un juego, como en este caso, que es un Metroidvania, que hay a montones y los hay mejores, para mí ver, hay mejores, hablaremos también próximamente de uno de los, para mí, el mejor de todos, que encima aparte tiene una historia buenísima también, pero tienes que diferenciarte, entonces a ver si la jugabilidad a lo mejor no la tienes tampoco como nada superlativo como la puede tener el Dead Cells, que tiene una jugabilidad perfecta con una historia más normalita, pues a lo mejor tienes que tirarte a hacer una historia muy buena que enganche y que la gente piense en tu juego con una buena historia acompañada con una buena jugabilidad. Entonces yo la de la historia yo no la menosprecio nunca, o sea, claro. una buena historia vende también, o sea, vende muchos juegos. Puede tener gráficos malos y tener buena historia, o una jugabilidad a veces un poco fallida. Hay un juego que es indie, pero tiene ya un par de años, o un año por lo menos, que es What Remains of Edith Finch, que es un juego muy cortito, dura unas 2-3 horas, y la historia es muy buena, y la jugabilidad a veces es muy simple, porque son cosas muy simples, pero a favor de esa historia, o sea, están hechas para contar la historia, la jugabilidad. Y jugablemente no aporta nada, pero como la jugabilidad cuenta la historia, es muy interesante. No, si la historia es tan llamativa, claro que puede, ¿no? Pero por ejemplo, el Mario Bros, la historia del Mario Bros 2 o la del Mario Bros 1, bueno, pero es decir, son plataformas. Pero este juego hay un poco entre medio, porque tiene así un poquito de eso. Bueno, pues vamos a acabar hoy el programa. Seguiremos hablando de juegos retro. Suscribiros y gracias por escucharnos y vernos.